Cuando la Muri me cuenta que nuestra invitada, panelista a estas alturas mensual, Bárbara Concha, directora de Liberalia, y de Berta, perdón, es que me quedé pensando en la Bárbara, perdón. Pero es más sugerente. Es más, bueno, Berta Concha, que está a cargo de Prosa y Política y también de la editorial Liberalia, me dice, oye, ¿sabes qué? Quiere hablar de fútbol y literatura. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Pero, como corresponden, me hicieron llegar los libros y cuando empecé a revisar los libros dije, ahora entendí. ¿Ustedes me creen que en este libro, por ejemplo, se hace un cruce entre Georges Bataille y Alexis Sánchez? ¿Cómo es eso posible? Bueno, aquí está la Berta Concha para contarnos al respecto. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, saliendo de agosto. Menos mal, aquí estamos, lo logramos. Sí. Ya viene la primavera. Sí, mira, ya estoy un poco cascarrienta de voz, pero me lo perdonarán, por favor. Oye, ¿por qué se te ocurrió este tema? Mira, porque también a mí me sorprendió, yo no sé mucho de fútbol, más bien no sé nada de fútbol, no sé por las lecturas de Galeano y por algunas otras cosas. El fútbol ha sido tema de literatura y de sociología, en fin, en Chile, y desde ese ángulo pues yo sí me he aproximado sobre este fenómeno tremendo que agarra tal impulso, sobre todo en América Latina, ¿me entiendes? Y, en fin, entonces... cuando veo que viene una edición nueva, corregida, aumentada, es una nueva edición de este libro que salió hace como 10 años atrás, pero era una especie de esqueleto al lado de este, ¿me entiendes? Que además tiene laminitas. Láminas, trae de todo. Cromos, dice, colección oficial de cromos. De cromos, salen todos los jugadores ahí, ¿no? Que están mencionados en el libro. Entonces, vienen estos dos muchachos, autores, Jerónimo Parada y Andrés Santamaría, que son filósofos, ingenieros, sociólogos, dramaturgos. Y entonces este libro me pasó lo mismo que a ti, ¿me entiendes? Ya había leído a Galeano mucho, ¿no? Y había leído otras cosas en que el fútbol era protagónico, ¿no? Entonces sí, bueno, nos vamos a meter en esto y además yo creo que vale la pena porque van a venir pronto los dos muchachos estos que son chilenos pero que han cobrado fama fuera. Son famosos fuera, ¿no? Ahora, explicar un poco Pelota Sudaca, que es este libro que además es de la fabulosa editorial Impedimenta, que distribuye en nuestro país Prosa y Política. O sea, a mí me pasa que me dicen Impedimenta y yo dame. Venga. Venga, no importa. Ya sabemos que hacen siempre cosas muy buenas. Y además es muy ilustrado por Cristian Cañive. Empieza con una introducción hermosa. Hermosísima. Sobre la Copa América, el objeto Copa América. Los Libertadores, inicialmente, ¿no? Exactamente. Y no, es una ficción sobre cómo quien iba a diseñar esta copa tiene un sueño, ¿cierto? Con Bolívar y con San Martín, etcétera. Es hermoso. Y de ahí se va país por país, dedicándose a algunos nombres muy importantes del fútbol. En el caso chileno habla de Alexis Sánchez, que ya lo señalé. También habla de Zamorano y del Cóndor. Del Cóndor y de Elías Figueroa. El Cóndor Rojas y de Elías Figueroa, ¿no? Pero no son biografías de ellos, que esto es muy loco. Sí. Son más bien relatos en donde cruza, por ejemplo, donde Elías Figueroa habla de los corsarios, de la llegada de Erika a Valparaíso y de esta mirada como curiosa, ¿cierto?, que tiene respecto a lo extranjero. Hace un cruce entre la capacidad saltarina de Iván Zamorano con Isaac Newton. O sea, es como, ¿qué? Sí, claro, la fuerza de la gravedad, ¿me entiendes? O sea, una cosa así. Y respecto de Alexis, habla del descabezado. Es puro cuerpo, puro juego, pura alegría animal, ¿me entiendes? Pero así, contado desde Bataille. Contado desde Georges Bataille, que creía que la gente tenía que ser, ojalá, descabezada para poder vivirse más y mejor. El libro es una preciosura, nosotros lo regalamos hace algunas semanas atrás en nuestro Instagram. Vamos a volver a regalar libros de Prosa y Política en Instagram, estos. Así que cuando vengan acá los escritores tengo muchas preguntas para ellos. Sí, seguro da por descontado que van a venir. Mira, pero además la coyuntura era increíble porque venimos saliendo desde hace 2 semanas, sucedió esto en Avellaneda. Claro. Que fue muy trágico, ¿me entiendes? O sea, y cada vez hay más accidentes, más cosas. ¿Qué está pasando con los grandes capitales que manejan el fútbol? ¿Qué está pasando con esta, a ver cómo se podría llamar, desamateurización del fútbol? Que está bien, es una industria boyante, tremenda, que está manejando capitales, que está manejando
política Ujú. también, ¿me entiendes? Sin duda. Pero entonces, ¿qué está pasando con la violencia que se desencadena en todas partes, ¿me entiendes? Y en América Latina, que es un continente que vibra con el fútbol, es como si el fútbol hubiera estado hecho y pensado para América Latina, ¿me entiendes? Porque le da identidad, le da voz y presencia a los marginados, a los despojados, que suben y se convierten en otra cosa, ¿me entiendes? Da identidad nacional, patriótica, ¿me entiendes? También es un semillero de la masculinidad, del machismo más feroz, ¿me entiendes? Y ahí por eso te mandé también un libro que aun cuando, qué sé yo, se detiene más que nada en el fútbol femenino argentino, es un libro referencial que nos permite ver a la distancia cuáles han sido los tropiezos de las mujeres que quieren jugar fútbol o que están dedicadas a eso. Sí, además que la gracia de Guerreras, Fútbol, Mujeres y Poder, de Gabriela Gartón, mezcla la experiencia de ella, claro, que es futbolista y que cuando escribió el libro era además arquera de la selección femenina argentina. Claro, pero además es socióloga. Exacto. ¿No? Entonces ella va contando desde su experiencia y deteniéndose desde el comienzo, desde las pequeñas selecciones amateur hasta llegar a la selección nacional, con esta mirada que mezcla entonces testimonial con una mirada más sociológica respecto al fenómeno. Guerreras, Fútbol, Mujeres y Poder, de Gabriela Gartón, que lo vamos a regalar y lo pueden conseguir también en Prosa y Política. Yo estoy dejando ahí los libritos ahí para que aparezcan. Mira, luego también en el tono así más intelectual, hay un libro que editó otra enorme, gran editorial refinadísima, México-española, que es Sexto Piso. Ah, nos gusta también Sexto Piso. Y mira, Piso. ¿en qué pensamos cuando pensamos en fútbol? De Simone Critchley. Mira, no te lo pude mandar porque no alcancé en ese momento, ¿no? Pero también en este caso estamos hablando de un intelectual que se mete a reflexionar sobre este fenómeno cada vez más impactante. No sé si te pasó a ti, a mí el único momento, yo soy lo menos futbolera que hay, sí, yo también. Pero el único momento en que a mí me interesó el fútbol es cuando estaba Marcelo Bielsa a cargo de la selección. A mí también. Y yo creo que me acordé de él a propósito del filósofo Simon Critchley, porque él entendía, y esto me lo dijeron amigos artistas, ¿no? Amigos escritores, que él tomó a un escritor, que yo lo conozco, fue profe mío, para que lo asesorara en literatura chilena y le ayudara a entender cómo funcionaba la idiosincrasia nacional a partir de su literatura. Hacía lo mismo con teatro, él iba harto a ver teatro, Marcelo Bielsa, y pudimos ser testigos de la transformación de esa generación que fue formada por él y que tenía probablemente una mirada en la relación a fútbol y masculinidad, fútbol y cuerpo, fútbol y pueblo, fútbol y identidad, ¿cierto? Fútbol y fuerza, que lamentablemente después de su pasada por nuestra selección perdimos. Y quizás aquí, en qué pensamos cuando pensamos en fútbol, nos ayuda a tener a volver a esa mirada. Sí, es muy interesante también este libro. Sexto Piso es una editorial que no tiene dudas, no titubea, tiene una línea editorial así refinadísima. Sí. En general, vamos a tener que abrirlo un poco. Sí, vamos a ponerlo ahí para que la gente lo pueda ver. Ahí. Bueno, estos son libros así, pero campeones, ¿me entiendes? Y te mandé también los dos de Galeano. Galeano, es que además a mí me pasó también eso con el fútbol. Es como uno dice, ya, Galeano, listo, dame lo que quieras. ¿Dónde firmo? Además, la manera tan amable que tiene Galeano de acercarnos a los distintos temas y esta cosa de escribir en 2-3 párrafos, una paginita por tema y hicimos el viaje. Oye, pero además Galeano tiene la virtud enorme de asesorarse mucho y de investigar. O sea, él tiene un basamento historiográfico cuando inventa alguna historia a partir de un hecho real que existió. Y le da proyección y inventa ficción a otra parte, ¿no? Pero aquí salen cosas increíbles y hay referencias políticas muy fuertes, ¿no? Tanto en Fútbol a Sol y Sombra como en Cerrado por Fútbol. Bueno, tú me marcaste uno que si te parece lo leemos. Sí, por favor. Esto, lo que voy a leer, está en el libro Cerrado por Fútbol, esta tercera edición que saca Siglo XXI, además otra editorial muy, una editorial de élite. Sí. El partido más triste de la historia, 21 de noviembre. En 1973, Chile era un país prisionero de la dictadura militar y el Estadio Nacional se había convertido en campo de concentración y en cámara de torturas.
La selección chilena iba a disputar contra la Unión Soviética un partido decisivo para clasificar a la Copa del Mundo. La dictadura de Pinochet decidió que el partido debía disputarse en el Estado Nacional sí o sí. Los presos que el estadio encerraba fueron trasladados de apuro y las máximas autoridades del fútbol mundial inspeccionaron la cancha, césped impecable y dieron su bendición. La selección soviética se negó a jugar. Asistieron 18.000 entusiastas que pagaron entradas y ovacionaron el gol que Francisco Valdés metió en el arco vacío. La selección chilena jugó contra nadie. ¿Para qué más? Maravilloso, maravilloso. Eduardo Galeano Serrano por fútbol, además que es eso, ¿no? Son libros que uno puede leer de pasadita, se encuentra con un texto, lo lee, puede dejarlo ahí, igual tiene muchos libros que son como ese estilo. Mucho, mira, por ejemplo, la trilogía esta, Las Memorias del Fuego, que es toda la historia de América Latina. Si tienes tiempo te cuento un poco. Es fascinante, favor. Mira, la trilogía se llama Memorias del Fuego. Comienza con el descubrimiento o el choque o el encontronazo, como le llamaban en el 92, de América Latina y España, ¿no? En ese entonces lo que se llamaba Los Nacimientos, se llama ese primer libro. Entonces, ¿qué pasa en este nacimiento tremendo, sangriento, terrible? No escatima cosas dolorosísimas y muy trágicas, pero también le da un sentido poético a todo esto y nos ilustra qué era América antes de su descubrimiento, los pueblos diferentes, sus culturas, en fin. Entonces, este gran choque. El libro es maravilloso, tiene, como te digo, también aquí un tremendo basamento historiográfico, o sea, no está inventando nada, ¿no? Ficciona, por supuesto, puede detenerse en Netzahualcóyotl y desarrollar la personalidad que atribuye al gran emperador azteca, pero nunca va a inventar la historia. Uh-huh. Ya. Entonces el primer libro de esa trilogía se llama Memorias del Fuego, se llama Los Nacimientos. El segundo es La Colonia, cómo se van conformando las identidades de estas unidades, muchas veces ficticias. Bolivia no era Bolivia, y así, ¿no? Los países no tenían estas subdivisiones, eran otras formaciones, otras orgánicas las del continente, ¿no? Pero ese segundo tomo se llama Las caras y las máscaras, ¿no? Y alude precisamente a toda la cultura que se fusiona entre el dolor y la alegría, y el pan y el castellano y las lenguas indígenas y nuestras cargas genéticas y culturales se fusionan. Tenemos caras, pero también tenemos máscaras. Uh-huh. Y América Latina sigue atrapado entre las caras y las máscaras. Claro, y además máscaras, estaba pensando en teatro. No, y estaba también pensando en los bailes altiplánicos, donde hay tanta máscara. Pero también en muchos casos son máscaras sincréticas, ¿no? Que esconden la verdadera identidad. Claro, a eso se refería. A eso se refiere. Bueno, y el tercer volumen, que ya es el siglo XX, no alcanza hasta el XXI, se llama El siglo del viento, que borra por dónde pasan los... Si hemos sembrado vientos, vamos a cosechar tempestades, uh-huh, ¿no? Entonces es un poco el sembradío del viento, cuyas tempestades estamos cosechando ahora, uh-huh, ¿no? Entonces es una trilogía increíble. Lo mismo con relatos cortos que son como píldoras, ¿me entiendes? Son dosis homeopáticas que tienen lados de conocimiento histórico reales y por otro lado así unas cargas estéticas impresionantes que te hacen pasarte la película de manera muy, o sea, con una gran inspiración de imágenes, porque es una literatura que siembra imágenes. Sí. Además, es una literatura muy del sur, ¿no? Sí, bueno, Galeano, por si saben, es uruguayo, pero estuvo exiliado en Argentina primero y después en España. Entonces, claro, cuando él habla de las consecuencias de las dictaduras, es algo que él vivió en carne propia. Y a mí me llama la atención que siempre su literatura, incluso en los momentos de mayor denuncia de la violencia y la brutalidad, siempre tiene un dejo de ternura. Sí. Hay un ángulo ahí
de tomar mate juntos. Sí, puede ser. Ahora, pregunta para ti, ¿no? Porque mientras yo leía Cerrado por Fútbol y el fútbol a sol y sombra, que son dos de los libros que Galeano dedicó al fútbol, gran entusiasta del fútbol, él lo dice, él quería ser un futbolista, pero solo lo eran sus sueños. Lo cuenta acá en los libros. Me acordaba de Eric Polhammer y de su poesía, ¿no? Y Polhammer también le dedicó mucha poesía al fútbol, y yo, que soy lo menos entusiasta por el fútbol, me contagié de su apasionamiento y de la belleza que él era capaz de ver en el fútbol. ¿Te pasó eso con estos libros de Galeano? Sí, mira, yo también he sido distante del fútbol. Me gustaba el fútbol popular, ver a los chicos, a los adolescentes y los muchachos, por ejemplo, en mi tierra, en mi pueblo, a los chicos de Copquecura jugando fútbol a pata pelá en la arena, ¿me entiendes? Me gustaban esos ejercicios del fútbol, y considera la alegría que había y el entusiasmo. Así, a mí me gusta mucho la cosa del entusiasmo amateur y de la fiesta, el concepto de fiesta que era el fútbol amateur, ¿me entiendes? Entonces, yo no voy más allá de eso. Y Galeano me enseñó a ver otro ángulo del fútbol y sobre todo a respetar lo que otros veían en el fútbol. Porque la tendencia inicial siempre es, no, pues estas son cosas que no me interesan. Sí, a mí me pasó también porque tengo amigos muy intelectuales, muy brillantes, que quiero mucho, y yo me acuerdo que tener conversaciones con ellos, diciéndole, pero es que a lo que a mí me llama la atención de este proceso, ¿no? Es cómo entregas tu emocionalidad a algo sobre lo que no tienes ningún control. Es el amor, sin duda, sí, ¿no? Sí. Pero es como, si tengo una amiga que así como, que si pierde el colo. Mi amiga está, de verdad, pero profundamente deprimida todo el fin de semana. Yo digo, pero, o sea, es como, qué fuerte, no lo cuestiono, me llama muchísimo la atención porque es algo que está tan distante. Claro, y fíjate que tal vez hay unas malcrianzas de parte de nosotras, sobre todo las mujeres, aun cuando hemos convivido con nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros primos, amigos, en fin. Su entusiasmo por el fútbol, nosotros siempre hemos estado como un poco a la retaguardia, ¿me entiendes? A pesar de que el fútbol era un tema familiar, ¿no? Por un lado. En Argentina se vive muy así. Muy así. Y del barrio. Claro. Por otro lado, era un esquema muy, comillas, socialista, porque era comunitario. Era amateur comunitario. Era un intento, ¿no? Era orgánico de trabajar en equipo, ¿me entiendes? Maravilloso, porque el fútbol es esencialmente de equipo, sí, ¿no? Entonces tenía una serie de virtudes éticas, y cuando jugaba, a mí me interesaba mucho eso, cuando jugaba la gente desarrapada, pobre, pensaba, este es un ejercicio realmente de alegría, de vida y de un ejercicio estético, de verdad, ¿me entiendes? Ellos, pero felices con lo que podían estar haciendo ahí. Sí, hay algo ahí. Y hay algo también que la literatura nos regala, ¿no? Estaba pensando hace poco hicimos una entrevista de una novela gráfica sobre los viajes de Magallanes hacia el fin del mundo, ¿no? Hace poco también un libro el de Piloto Pardo. Y yo pensaba, son temas que no son de mis favoritos, no son de las cosas que yo escojo, pero la literatura nos regala esa posibilidad de entrar al mundo, y si está muy bien contada, nos dejamos llevar. Bueno, mira, y ahora con todas estas causas, los campeonatos y las organizaciones de grandes eventos mundiales que son realmente de la industria de la entretención, del esparcimiento, con unas cifras que superan cualquier fantasía, ¿me entiendes? ¿No? Bueno, me pongo a pensar y sigo teniendo una especial atracción por aquellas tratativas, aquellos ejercicios que son amateur. Y pienso también, por ejemplo, a nosotros nos fue muy bien como chilenos en todos los deportes de remo, en los últimos Juegos, ¿no? Bueno, y fíjate que el remo sigue siendo amateur aquí en Chile, o casi. Y somos muy buenos, o sea, yo decía, Chile, el agua, claro, hay una relación ahí que la puedes escarbar y tal vez llegues a sacar algunas cosas, pero es esencialmente amateur, y mira, y que nos está yendo pero sobresalientemente bien. Bueno, también hay, y por eso quizás este libro de Guerreras de Gabriela Gartón puede ser interesante, porque también habla del tremendo esfuerzo, estaba pensando el remo como el fútbol femenino, de aquellas deportistas que van contra todo cuando no hay una institucionalidad detrás que les apoya, ¿cierto? Incluso en muchos casos les hacen la vida más difícil. Sí. Así que bueno,
Aquí historias de fútbol que pueden conocer. Nosotros tenemos que ir cerrando este panel, pero gracias a Prosa y Política y a Berta Concha vamos a regalar varios de estos libros en nuestra Instagram, así que estén atentos porque Radio UNIAC no solamente les saca pica hablándoles del libro, también se los regala. Oye, quiero un apunte. Mira, nosotros tenemos, yo siempre traigo todo lo que tenga que ver con de estos temas y de temas muy sofisticados con educación. Uh-huh. Siempre hay una especie de obsesión mía. Entonces traje de la gran editorial INDE, la mejor editorial de deporte, qué sé yo, en España, 2 ejemplos aquí: la organización del juego en el fútbol y técnica individual y colectiva en el fútbol. Materiales adecuados para la formación de técnicos deportivos. Material que se necesita. Este tipo de material lo traigo también y me interesa traerlo. ¿Viste Ted Lasso? No. ¿La serie? No. Bueno, yo ultra la recomiendo. Yo soy una evangelista de Ted Lasso. Creo que la mejor serie del mundo. Es una serie tremenda sobre liderazgo. Es que me acordé porque se trata de un señor que lo contratan de director técnico de un equipo de la Premier League en Inglaterra, pero él viene de ser director de equipos universitarios de fútbol americano. Ya. Entonces él no sabe nada de nada y su asistente está siempre leyendo estos libros como los que trajiste tú, como para cachar cómo funciona. Así que también, ojo, aquí quienes nos escuchan, quienes están liderando equipos, quienes quieren formar un equipo ahí en su barrio, en su colegio, en su universidad, están estos libros de INDE que trae Prosa y Política. Hemos estado con su directora, Berta Concha. Gracias por venir, Berta. Oye, pero gracias por esta maravillosa posibilidad que permite compartir con la gente esta mirada sobre el libro, que no es solamente la mirada así de los Mateos, ¿me entiendes? Que el libro, no sé qué, sino que la mirada de la vida social, de la comunidad, qué sé yo, con el libro. Sí, de eso será, de los libros nos abren puertas. Como dice la Vallejo, aquí también se nota la trama. Sí, ay, qué lindo. Bueno, ahí les dejamos estas recomendaciones, atentos que vamos a regalar en nuestras redes sociales, en Instagram, donde estamos llegando a los 6.000 seguidores. ¡Qué lindo! Muy orgánicamente, y mañana celebramos nuestros 4 meses con un montón de novedades al respecto. Vamos a la música y ya veo que está acá nuestro panelista de música, Ignacio Palacio, para hablar de Lollapalooza, después de esta pausa.